Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, una de las noticias que abordamos en nuestro portal, en nuestra web, en hispanatolia.com, fue esa reunión que mantuvieron el lunes los ministros de Exteriores de Turquía e Irán. Ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó el domingo a Damasco para reunirse entre otros, con el propio Bashar al-Assad, con el presidente sirio, para justamente abordar la situación que está viviendo Siria con esa ofensiva rebelde, esa ofensiva de los rebeldes yihadistas sirios totalmente inesperada y que ha conseguido tomar en prácticamente 24 horas, menos incluso, la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, y capturar también grandes extensiones de territorio, incluyendo, cercando prácticamente la ciudad de Hama, que ahora mismo está bajo asedio. Bueno, en ese viaje que inició el canciller iraní, como decimos, primero le llevó a Damasco y posteriormente le llevó a Ankara, donde se reunió con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. También abordaron la situación en Gaza, el conflicto palestino-israelí, pero sobre todo abordaron la situación en Siria. Obviamente, Irán es un claro, evidente aliado del régimen de Bashar al-Assad, y en cuanto a Turquía, no es que sea un aliado de Bashar al-Assad precisamente, pero obviamente como país que comparte alrededor de 900 kilómetros de frontera con Siria, Turquía es un país muy interesado, especialmente interesado en todo lo que ocurra en Siria, y por supuesto que la inestabilidad en Siria amenaza también su propia seguridad, además de que, como sabemos, ha provocado, a lo largo de los últimos años, la guerra civil en Siria, numerosas olas de refugiados que obviamente han afectado especialmente también incluso a la economía de Turquía. Durante esa reunión, como decimos, ambos cancilleres, ambos ministros de Exteriores, estuvieron analizando la situación en Siria. Estuvieron ambos de acuerdo en que el llamado proceso de Astana, iniciado en 2017, debe continuar, que hay que preservar lo ganado en ese proceso. Es un proceso que tratamos, por supuesto, en su día en hispanatolia.com, un proceso que se inició en 2017, hace 7 años, bajo la mediación de Turquía, Rusia e Irán. Rusia e Irán del lado del régimen sirio y Turquía del lado de la oposición siria. El problema es que como recalcó precisamente en ese encuentro con su homólogo iraní, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el problema es que desde entonces no ha habido avances realmente políticos en el diálogo que debería existir entre el presidente sirio Bashar al-Assad y la oposición. Básicamente, Assad se ha enrocado en su posición, se niega a hacer ninguna concesión, como hemos visto también que ha pasado en el último año en cuanto a ese acercamiento entre Siria y Turquía. Bashar al-Assad no ha solucionado, ha dicho Fidan, el ministro de Exteriores turco, no ha solucionado de hecho ninguno de los problemas que causaron la guerra civil en Siria, que desataron la guerra civil en Siria, y el problema está en que todo eso ha desembocado en la situación actual. Es decir, de hecho, el ministro de Exteriores turco ha recalcado durante ese encuentro y durante la rueda de prensa posterior con los periodistas, recalcó junto con su homólogo iraní, que Turquía primero, no ha participado en ningún tipo, no está detrás de la ofensiva rebelde en Siria, pero sí que parece ser que la conocía, o por lo menos que tenía indicios de que podía producirse. De hecho, tenemos de hace solo unas horas unas declaraciones de un responsable, un líder de la oposición siria, que confirmaba también que Turquía conocía esos preparativos, que advirtió a las otras partes, incluido a Rusia, de que podía producirse tal ofensiva, pero que Turquía no está detrás de esa ofensiva. Es una ofensiva que al parecer se venía preparando desde hace un año por lo menos, pero que los rebeldes sirios no querían llevar a cabo mientras no hubiese una tregua en Líbano. El caso, durante la comparecencia de prensa, Fidan, ministro de Exteriores turco, ha insistido a esta idea. Turquía no está detrás de esa ofensiva rebelde, y lo que considera Turquía es que el problema está en que no se han abordado las raíces
de la guerra civil en Siria y de hecho ahora prácticamente con esta ofensiva, con la toma de Alepo y de numerosos territorios, lo que estamos volviendo un poco es casi al principio de esa guerra civil, casi el año 2012-2013, y lo que estamos viendo es que el régimen sirio no tiene no solo fuerza, sino también legitimidad para mantener todo el territorio que está manteniendo hasta ahora. Por lo menos no sin el apoyo de una Rusia, un Irán y un Hezbollah en Líbano, que ahora mismo tienen otros problemas, además del problema sirio, y que si bien es verdad que han asegurado que van a seguir apoyando al régimen de Bashar al-Assad, desde luego tienen ahora mismo, a día de hoy, muchos más problemas de los que preocuparse que de Siria. Ha dicho además el ministro de Exteriores turco que sería un error ver la intervención o considerar que ha habido intervención extranjera en esta ofensiva, que sería un análisis erróneo porque nos llevaría a no ver realmente qué es lo que está detrás de esta ofensiva de los rebeldes sirios contra el régimen de Bashar al-Assad, insistiendo en que no se ha avanzado en el diálogo político en Siria. Y por supuesto ha dicho que la prioridad para Turquía es la estabilidad en Siria. Turquía ha defendido y sigue defendiendo la integridad territorial de Siria. Y lo que ha dicho el ministro de Exteriores turco es que al fin y al cabo Ankara no quiere ver ciudades en ruina, no quiere ver gente desplazada, obviamente porque eso también le influye a Turquía y provoca pues, olas de refugiados. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní ha hecho en este sentido todo lo contrario en lo que se refiere al análisis de las causas de esta nueva ofensiva rebelde. Ha asegurado que detrás estaría Estados Unidos e Israel, refiriéndose siempre a Israel como hacia Irán, como al régimen sionista. Ha dicho es un error pensar que el régimen sionista no está implicado en esta nueva ofensiva de la oposición en Siria. Y bueno, en este punto sí que ha sido una discrepancia total porque ambos países, ambos gobiernos difieren totalmente en lo que es las causas. Sí que ambos han coincidido digamos, apoyar la estabilidad en Siria y en seguir luchando contra el terrorismo, en este caso hablando de grupos como el PKK en Turquía o como su rama iraní, el PYAK. En cualquier caso, pues ahora mismo hay un diálogo activo entre Rusia, Turquía e Irán como valedores de ese llamado proceso Astana, que en realidad estaba no muerto, pero sí casi enterrado, estaba suspendido, porque como decimos no ha habido grandes avances. Y en las últimas 24 horas, en las últimas horas, pues como comentábamos, se han seguido produciendo importantes avances por parte de la oposición siria. Las fuerzas del régimen Assad ahora mismo dependen muchísimo de la intervención, de la ayuda extranjera, de milicias chiíes que están llegando de Irak, de fuerzas, por ejemplo, que provengan del propio Irán. Por ahora Hezbollah parece que no estaría mandando grandes fuerzas, también un poco por pérdida de capacidad, a Siria, y el régimen sirio, el régimen de Bashar al-Assad, lo que está intentando es llevar a cabo, parece ser, grandes reclutamientos entre la población, pero que en muchos casos están teniendo que ser forzados. Es más de una década de guerra civil, la población que sigue en Siria, porque no olvidemos que la mitad de la población de Siria se ha convertido en refugiados y ha huido del país en los últimos años. Y la población que queda en Siria obviamente es una población empobrecida, que está cansada de la guerra y realmente ahora mismo Siria es un país totalmente descompuesto donde la única legitimidad que le queda al régimen sirio es la religiosa y por tanto eso hace que solo pueda conseguir cierto nivel de reclutamiento en aquellas áreas bien muy próximas a Damasco o bien en la zona de mayoría alauita, que como sabemos es la corriente religiosa que sigue el presidente Bashar al-Assad, es decir, en la zona de Latakia, de Tartus, en la costa de Siria, en la costa que Siria tiene en el Mediterráneo, son zonas de mayoría alauita. Posiblemente sería muy raro que los rebeldes sirios consiguiesen avanzar por esas zonas, por esa discrepancia religiosa frente al Islam suní que practican la mayoría de los rebeldes, pero
También parece ser que en las últimas informaciones que tenemos es que incluso en esas zonas de mayoría alauita, en Tartus, en Latakia, el régimen está teniendo muy serios problemas de reclutamiento, que incluso ofreciendo cantidades para lo que es el estándar de salarios que hay en Siria, de 5 o 6 veces el salario normal a los nuevos reclutas, no está consiguiendo reclutas y está teniendo que llevar a cabo reclutamientos forzosos. Son las informaciones que tenemos. Por cierto, que en un episodio anterior de podcast os decíamos un error, lo corregimos ahora, os decíamos que Rusia tiene una base naval en Latakia. Falso. Rusia tiene en Latakia una base aérea, donde tiene una base naval es en Tartus, más al sur, justo la provincia que está al sur de Latakia. Con eso, pues la situación es esa. Hama ahora mismo está siendo totalmente cercada. Sí que es verdad que parece que en un primer momento las fuerzas de la oposición lograron entrar en la ciudad, pero se retiraron por la noche. El régimen logró tomar posiciones de defensa dentro de la ciudad, pero ahora mismo, en las últimas horas, la ciudad está siendo ya cercada por las fuerzas de la oposición, por esa ofensiva de los rebeldes sirios, que, hay que decirlo, prácticamente ha conseguido algo inimaginable hace solo 2 semanas. Han triplicado, más que triplicado, la extensión original, el territorio original que controlaban en la provincia de Idlib. Bueno, y fuera de este ámbito, de esta noticia relativa a la situación en Siria, que obviamente estamos tratando y vamos a seguir tratando tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales, hablar de un suceso que tenía lugar en las últimas horas en Estambul. Un accidente, un trágico accidente que ocurría en la autopista de Ziema, a la altura del distrito de Maltepe, en el lado asiático de la ciudad. Un autobús de pequeño tamaño, un minibús se podría llamar, pero era un minibús de gran tamaño, volcaba. Parece ser que que las causas, aunque se están investigando, estarían relacionadas con el estado deslizante del firme, del asfalto. Según los testigos y las imágenes captadas en la zona, parece ser que el conductor del minibús perdió el control del vehículo acabó volcando sobre el asfalto, interrumpiendo la circulación por la autopista. Y en ese accidente el autobús quedó seriamente dañado, por supuesto, y además se produjo el fallecimiento por el impacto del propio conductor del autobús, que fue identificado como Şenol Vatansever. También resultaron heridos 7 pasajeros, todos ellos miembros de una misma familia, de origen parece ser que afgano, entre ellos 4 niños, a causa de este accidente en Estambul. Un accidente que, bueno, en este caso afectó a un minibús, pero como venimos informando últimamente, parece ser que que hay que hacer algo con los autobuses en Turquía, y hay que hacer algo no solo con las revisiones técnicas, sino también con las medidas de seguridad y las medidas de control a los conductores de autobús en Turquía. Y bueno, recordar también que los domingos, como sabéis, abordamos noticias más relacionadas con turismo, con cultura, con gastronomía incluso, con historia, en fin, arqueología. Y este domingo abordamos una noticia, en cierto modo, relacionada con el turismo, quizás. Hablábamos de la avenida Istiklal de Estambul, que es según un estudio realizado por la consultora mundial Cushman Wakefield, una consultora inmobiliaria mundial, es una de las calles más caras del mundo. En principio, este estudio habla de los alquileres de locales para negocios a nivel mundial, en este caso de la avenida Istiklal, pero obviamente eso también afecta a los precios de los productos, incluso de los restaurantes que se venden, que tiene su sede en la avenida Istiklal, una de los lugares más turísticos sin duda de Estambul. Bueno, como decíamos, este estudio de Cushman Wakefield sitúa la avenida Istiklal de Estambul en un ranking que elabora anualmente entre las calles más caras del mundo. Es un ranking que incluye unas 50 calles de todo el mundo. En ranking de este año, el primer puesto lo ocupa la Via Monte Napoleone de Milán, que les banca este año, en el ranking de 2024, el primer puesto a la Quinta Avenida de Nueva York, que ocupaba el primer puesto en 2023 y que en la edición de este año del informe pasa a ocupar el segundo puesto. Vemos también, el caso de la
de la avenida Istiklal de Estambul, aparece en el puesto 21 de ese ranking. Ya decimos aproximadamente 50 calles y avenidas de todo el planeta. No está mal. Encontramos también un poquito más arriba, encontramos al Passeig de Gracia de Barcelona, que aparece en el puesto 16. Y dentro de las ciudades de Latinoamérica encontraríamos, por ejemplo, a la avenida President Masaryk de Ciudad de México, y también a la Rúa Óscar Freire de Sao Paulo, que aparece en el puesto número 40. También encontramos una calle de Argentina, de Buenos Aires concretamente, a la calle Florida, que sería la que cerraría ese ranking en el puesto 49. Como decimos, es un estudio que refleja hasta qué punto llegan los alquileres de locales de negocios en algunas calles de Turquía. Obviamente decimos con influencia también en los precios que luego se ofertan a los turistas que visitan esos lugares. Obviamente esas calles tienen un precio alto por la afluencia de gente y de turistas. Y justamente este problema comentamos en la noticia que tratamos en nuestra web, en hispanatolia.com, que afecta mucho a los negocios, sobre todo negocios históricos que encontramos en esas calles. Y mencionamos, por ejemplo, el caso de la famosa pastelería Le Bon, que en 2021 tuvo que cerrar sus puertas tras 212 años de existencia. Es una noticia que también abordamos en su día, en hispanatolia.com, en nuestra web, y que refleja el problema que se enfrentan esos negocios históricos que se encuentran con que la subida de los alquileres realmente es inasumible para esos negocios, sobre todo negocios familiares, con cierta historia, pero que a lo mejor no tienen no tienen demasiados beneficios. En el caso de esta pastelería de Le Bon, por lo visto la disputa se produjo con los propietarios del local. Parece ser una familia de origen armenio de Estambul, que les pedía el doble del alquiler que pagaban hasta entonces. Los dueños de la pastelería tuvieron simplemente que decir adiós, cerrar las puertas, llegado el final de año, y se perdió esa pastelería, ya decimos, con más de 2 siglos de historia. Ahora mismo, según nos informan algunos medios en Turquía, el coste medio de un contrato de alquiler nuevo para un local en la avenida Istiklal de Estambul estaría rondando ya las 250.000 liras al mes, es decir, unos 6.800 euros de alquiler mensual por un local en la avenida Istiklal de Estambul. Y fuera de esos temas que hemos tratado principalmente en nuestra web, en hispanatolia.com, en las últimas horas, comentar también la situación creada, de la que nos hicimos eco en nuestras redes sociales, la situación creada con las intensas lluvias caídas en las últimas horas en Estambul. Hablábamos de ese trágico accidente que producía la lluvia en la autopista de 100, en Maltepe, en la orilla asiática de Estambul. Pero es que la lluvia además también provocó enormes problemas de tráfico. Tenéis un vídeo en nuestras redes sociales donde mencionamos y podéis ver cómo esas lluvias intensas provocaron serios problemas de congestión de tráfico, hasta el punto que el nivel de congestión en Estambul llegó al 78%, el nivel de congestión del tráfico llegó al 78%, complicando seriamente la circulación a los conductores. De hecho, la circulación llegó a pararse en algunos tramos de Estambul, en algunos tramos incluso de autopista. Hasta ese punto fue el problema que causó la lluvia. Muchos conductores, obviamente, con la lluvia recurren a los vehículos, el tráfico debe ir más lento, hay menor visibilidad, hay, como comentábamos, mayor riesgo de accidentes, y realmente, al fin y al cabo, pues esa lluvia caída en las horas del domingo al lunes, pues complicó muy seriamente la circulación en toda la ciudad. Tenéis el vídeo en nuestro perfil, como siempre, en nuestro perfil en X, en la red social X, y también lo sabéis en Blue Sky. Y hasta aquí el resumen de lo que hemos tratado en las últimas horas en nuestra web y nuestras redes sociales. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.